¿Qué tal, estimados participantes? Muy buenas noches y bienvenidos al segundo módulo del Diploma en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental. El tema del día de hoy es evaluación de impacto ambiental y proyectos sostenibles. Quizás es un poco raro ver mi rostro en esta segunda clase, puesto que la asesora educativa que les estaba acompañando era Angélica Barzola, pero por la clase del día de hoy, la del día jueves, los voy a estar acompañando, me está acompañando mi persona, para que ustedes puedan tener el soporte correspondiente en lo que respecta a este diploma. Sin más que decir, espero disfruten muchísimo la ponencia del día de hoy al lado de la ingeniera Gabriela Monzón. Que tengan una muy buena clase. Gracias, Rosángela. Buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente al módulo 2, ¿no? La clase pasada vimos el marco normativo, algunas leyes. Así que bienvenidos nuevamente. Voy a empezar a presentar. ¿Sí? Rosángela, ¿me confirma si se observa o sigue cargando? Se logra visualizar correctamente. Ok, perfecto. Bueno, en este módulo vamos a hablar sobre la evaluación de impacto ambiental, o EIA, y proyectos sostenibles. Como saben, iniciamos con 3 puntos importantes. El primero va a ser profundizar en el proceso de evaluación de impacto ambiental y su importancia. Luego veremos algunas herramientas, las vamos a analizar, y metodologías para llevar a cabo un EIA efectivo. Y luego vamos a estudiar casos de proyectos sostenibles exitosos y cómo se gestionaron los impactos ambientales durante su aplicación. Pero antes me gustaría hacer un pequeño test o quizzes para identificar cuánto recordamos del módulo 1. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla para ir al quizzes. Me gustaría mucho que me acompañaran voy a presentar un QR, o también, si es que no tienen su celular a la mano, pueden abrir otra ventana de internet y y colocar quizzes ahí con Z, y entrar a Join My Quiz, y les voy a dar el código. Me comentan por el chat si es que tienen alguna dificultad para poder guiarlos, por favor. Listo. A ver. A ver, ingresamos, por favor. Muy bien, ya tenemos un participante. 2. Bien, vamos, vamos. 4 participantes. Somos 18, 17 en sala, así que esperamos un minuto más. ¿5 personas? ¿Alguien más se va a unir? Igual siempre saben que en el quiz siempre pueden ingresar, así ya hayamos empezado. ¿Ok?
Ok, ahí iniciamos. Ok, todos respondieron. ¿En qué COP de la Convención Marco de las Naciones Unidas se acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ok, muy bien, todos lo hicieron correcto. Siguiente. Tres, mitad, mitad. Algunos les faltó colocar todas las anteriores. Ok. Son 5 preguntas en total, faltan 3. ¿Cuál es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación? 2 pusieron MINAM, que se confundieron, era OE. Muy bien, la siguiente. Muy bien, la mayoría, todos contestaron correcto. La idea es que ustedes, todos participen, ¿no? En realización de las cadenas, para explicarles cómo va a ser y qué es lo que se va a priorizar, qué cadenas. Bueno, creo que se le activó el audio o si tienes alguna pregunta, escríbenos por el chat y ahí Rosángela me avisa para darte el pase, por favor. Y la última pregunta. Muy bien, todos acertaron correctamente. Perfecto. Ganó Romina. Muy bien, Romina. Casi, bueno, acertaste todas, me parece. Perfecto. Ok, entonces vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir. A ver, un segundo. Está cargando. Quiero ver qué preguntas se equivocaron para hacer la retroalimentación. A ver, voy a volver a compartir el resumen de las preguntas.
Entonces, la primera pregunta era, ¿en qué COP de la Convención Marco de las Naciones Unidas se acordaban los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Se acuerdan que en el módulo pasado nos detuvimos un momento aquí y les consulté y que me dijeran en qué cumbre se habían dado estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y dijimos que la de París y todos respondieron correctamente. En la segunda sí hubieron 3 personas que se equivocaron. Es un instrumento de gestión ambiental. El Plan de Participación Ciudadana, el EIA, las normas de calidad como ECAS, que es Estándar de Calidad Ambiental, y LMP, que es Límite Máximo Permisible. Todas las anteriores. Los 3, A, B y C, son correctos. Son considerados instrumentos de gestión ambiental. También lo vimos. Y lo vamos a volver a repetir en breves. La tercera pregunta, ¿cuál es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, SINEFA? Cuando decimos fiscalización, que se nos venga a la mente inmediatamente el OEFA, ¿no? El órgano de fiscalización ambiental. 3 respondieron correctamente, 3 se equivocaron. La cuarta pregunta, ¿las empresas que generan residuos en sus procesos son responsables de su disposición? También lo hablamos, ¿no? Cuando hablamos de Sigersol, de este documento o actualmente de esta plataforma para ingresar la cantidad de residuos, y también hablamos sobre la empresa en donde les comenté, ¿no? Que veía la gestión de residuos sólidos, justo vimos que todas las empresas son responsables de sus residuos hasta su disposición final al relleno sanitario. Todas muy bien, correcto. Respondieron correctamente. Y la última pregunta también respondieron correctamente sobre la Política Nacional del Ambiente, que se estructura en base a 4 ejes de política orientados a alcanzar el desarrollo sostenible del país en diferentes temáticas. Muy bien, perfecto. Entonces eso me indica que hay puntos en los que estamos 100% y hay otros que nos falta detallar un poco más. Entonces, voy a compartir ahora sí las diapositivas. Muy bien. Entonces, como les había, para hacer un recordaris y así brevemente, los instrumentos de gestión ambiental se basan en la Política Nacional del Ambiente, que esto responde al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y se realizan las herramientas o los instrumentos de gestión ambiental, que son los que vemos en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? Hoy día nos vamos a centrar en el que está enmarcado, ¿no? El DIA, que es Declaración de Impacto Ambiental, el EIA, el PAMA y el IGAC. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre estos, no? Ahora lo vamos a ver. Ok. Entonces, también vimos la clase pasada que el SEIA es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? ¿Se acuerdan que vimos una rueda grande donde había el sistema de gestión ambiental y varios sistemas más pequeños que se encargaban de diferentes sectores y se generaban diferentes resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del SEIA? Prevenir impactos negativos que pudieran generar las inversiones, incluir la variable ambiental antes, durante y después de la ejecución del proyecto de inversión, asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, o conocidos como ECAS, los límites máximos permisibles, los LMP y otras obligaciones ambientales. ¿Qué se pretende? ¿Qué pretende el SEIA, el Sistema Nacional? Involucrar la participación de población, empresa y Estado. Y finalmente quiere contribuir con la ejecución de inversiones sostenibles, responsables con el ambiente y las personas, siempre aportando al desarrollo sostenible de nuestro país. Entonces, ese es el objetivo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y
Siempre, como saben, hay una jerarquía. En este caso, vemos esta pirámide donde el ente rector es el MINAM, luego vienen las autoridades que conducen el proceso de evaluación de impacto ambiental, luego los opinantes técnicos, como les había mencionado el martes, estos opinantes técnicos se encargan de su área en específico. Por ejemplo, el ANA habla sobre los lagos, los ríos, todos los espacios acuáticos, y el CERNAM de áreas naturales protegidas, ¿no? Si el proyecto queda al costado, cerca o dentro de su área de influencia del proyecto, estos son opinantes importantes para la certificación ambiental, que vamos a ver pronto qué significa esta certificación ambiental y por qué la empresa privada busca esta certificación. Luego vienen las autoridades de supervisión y fiscalización ambiental, y en la base de la pirámide están las consultoras ambientales, los titulares de los proyectos, que son los dueños, por ejemplo, de las empresas, ¿no? Los socios, inversionistas, y la sociedad civil por medio de la participación ciudadana. Siempre cuando hablamos de impacto ambiental, de certificación, tenemos que basarnos en el marco normativo. Sé que lo hemos visto con detalle en la clase pasada, pero estos solamente son los puntos importantes, los que se deben de tomar en cuenta. Siempre la Ley General del Ambiente, que establece que el SEI es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional, y ahí indica su decreto, el Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, los ejes estratégicos de la gestión ambiental, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la resolución ministerial que aprueba la directiva para la concordancia entre el SEIA y el Sistema Nacional de Inversión Pública. Luego, ¿cómo se clasifican estos proyectos de inversión? ¿Se acuerdan que les había mostrado que habían diferentes instrumentos, el DIA, el EIA, semidetallado, significa SD, y el EIA detallado, por eso es la D? Esto va a depender mucho de la dimensión del proyecto. Y obviamente, si es una empresa o un proyecto de inversión muy grande, va a tener muchísimos impactos negativos y positivos, ¿no? No solo pensemos, no asociamos solamente la palabra impactos con negativo, ¿no? También las inversiones traen cosas positivas, ¿no? Empleo, diferente tecnología, más desarrollo de la zona de influencia. Entonces, vamos a verlo de luego. Entonces, pero quédense ahorita con la idea de que el DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental, es para impactos ambientales negativos leves, ¿no? Luego, el estudio de impacto ambiental semidetallado son para impactos ambientales moderados, y el estudio de impacto ambiental detallado, eso sí, es para impactos ambientales negativos significativos. ¿Qué quiere decir significativo? Que a veces, en muchos casos, no se puede revertir. Es decir, por ejemplo, una laguna se contamina, se murieron todos los peces. Hay veces que se seca esa laguna y ya no puede revertirse, ¿no? Tal vez un impacto moderado puede ser de que se taló cierta zona, pero la empresa en sus proyectos de inversión para proponer nuevas mejoras vuelve a plantar ciertos árboles. Entonces, eso es algo que se puede resarcir, ¿no? Que no son tan significativos. Entonces, los proyectos de inversión que requieren certificación ambiental en el marco del SEIA deben ser clasificados dentro de las siguientes categorías que ya hemos mencionado. Y para determinar la categoría, el titular del proyecto, es decir, la empresa dueña, los inversores de la mina, por ejemplo, si es minería, o tal vez de un proyecto de infraestructura o de saneamiento, deben presentar un EVAP. ¿Qué es un EVAP? Una evaluación preliminar. Entonces, aquí a veces es mucho mejor un video de resumen, se los voy a presentar.
Todos nacemos con derecho a disfrutar de la vida, de un ambiente sano y saludable que permita el desarrollo adecuado de nuestras familias. Para disfrutar de ello, debemos cuidar nuestro entorno y nuestros recursos naturales. Cuidar los recursos no significa que estos no pueden ser usados. Al contrario, debemos aprovecharlos para poder crecer, pero debemos hacerlo de manera responsable y equilibrada. Bajo esta idea, el Ministerio del Ambiente está implementando el SENACE, una institución especializada que se encargará de revisar y aprobar objetivamente los estudios de impacto ambiental de grandes proyectos de inversión y así prevenir y reducir los impactos ambientales sobre la naturaleza y las poblaciones. El SENACE nace para cuidar de la vida. Nace para lograr un equilibrio entre las consecuencias de las actividades humanas y el cuidado del ambiente. Nace para generar mejores condiciones de vida para las presentes y futuras generaciones. El SENACE está en proceso de desarrollo, adecuando las condiciones necesarias para atender las responsabilidades ambientales que hoy están repartidas en otras instituciones. La idea es que en un futuro muy cercano, los grandes proyectos de inversión se sujeten a obligaciones claras, bajo parámetros razonables y que sean atendidos, revisados y aprobados de manera eficiente, contribuyendo así al derecho de un ambiente sano y equilibrado para todos los peruanos y peruanas. SENACE, por un equilibrio entre población, naturaleza y empresa. Muy bien. Entonces, el SENACE, bueno, este video es de algunos años, lo lanzó el Ministerio del Ambiente. Voy a compartir, ¿no? Y el SENACE es en la institución adscrita al Ministerio del Ambiente, ¿no? Y se erige como piedra, así lo determinan, como piedra angular del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, con el encargo de evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados de los principales proyectos de inversión del país. Entonces, ¿a quién se le presenta el EVAP, que es la evaluación preliminar? Al SENACE. Entonces, aquí en esta imagen vemos el detalle de las categorías de los tipos de instrumentos ambientales, ¿no? Por ejemplo, también se le determina al día, al EIA semi-detallado, como preventivos, ¿no? Otros son de control, instrumentos como el ECA, que son los estándares de calidad ambiental, y límites máximos permisibles, que son los LMP. Y hay diferentes números, ¿no? Para las emisiones de material particulado, por ejemplo, o las emisiones al río, ¿no? Entonces, o por ejemplo, estándares de calidad ambiental de la cantidad del ruido que se puede hacer en una zona industrial para que no perjudique al ambiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ruido a la salud de las personas, ¿no? Que viven alrededor. Y también, ¿por qué no?, de los animales. Y también estos instrumentos de rehabilitación, que son el PAMA, que es un instrumento ya que fue uno de los iniciales, y el plan de cierre, ¿no? Siempre que, por ejemplo, hay un proyecto de inversión minero, siempre debe haber un plan de cierre. Y este está dentro del EIA detallado, porque es la manera en la que la empresa le dice, tanto al Estado como a las personas del área de influencia del proyecto, cómo va a terminar esa zona cuando la empresa se vaya. Generalmente estos planes de cierres no son muy vistos porque, claro, los proyectos son de 10, 20 años. Hay proyectos que hasta ahora no terminan, ¿no? Entonces, no son muy conocidos como los EIA, ¿no? Pero sí, aquí hacen monitoreos. Ahora vamos a ver también el detalle. Ok, entonces, ¿en qué consiste la evaluación de impacto ambiental? Ya hemos hablado de las categorías, hemos hablado de los elementos significativos, no significativos. Entonces, ¿pero en qué consiste la evaluación?
Entonces, como ya sabemos, está a cargo del SENACE, y la evaluación de impacto ambiental es un proceso que permite identificar, mitigar y prevenir antes del inicio de la actividad productiva desde un punto de vista técnico, los impactos positivos y negativos que pueda generar un proyecto. Cuando es un EIA detallado, se debe hacer un resumen ejecutivo. Generalmente el resumen ejecutivo es para la opinión pública, es decir, este resumen, claro, porque a veces un proyecto, hace muchos años trabajé en una consultora que hacía estudios de impacto ambiental, claro, y el file de esta evaluación es inmensa, ¿no? Entonces, generalmente esto no lo va a leer cualquier persona, entonces se hace un resumen ejecutivo para que pueda ser repartido, o también se usa para brindar a la población y lo lea, ¿no? Luego, el EIA detallado tiene una descripción del proyecto de inversión, una línea base ambiental y social, es decir, línea base quiere decir cómo está el contexto ambiental y social antes del ingreso de la empresa, cómo encontraron. Entonces, esto generalmente es trabajo en gabinete, ¿no? Se saca información del INEI, ¿no? Estadístico, se saca del IGP, y de muchas, de la data geoespacial, se hacen mapas, ¿no? Se apoya de muchas imágenes. Entonces, esta línea base ayuda mucho también cuando se quiere hacer un plan de cierre, porque se trata de recuperar el ambiente. A veces es imposible, como algunos efectos irreversibles, pero se trata de, ¿no? O eso es lo que se espera. Luego, también hay un plan de participación ciudadana, porque se quiere involucrar a las personas que viven generalmente en el área de influencia. Hay una caracterización del impacto ambiental, las estrategias de manejo ambiental. Estas son estrategias de cómo van a llevar el tema de los impactos, cómo los van a moderar, cómo hacen este manejo. Y la valorización económica del impacto. También hacen eso, es una valorización. Esto es un poco nuevo, ¿no? En algunos años atrás, cuando trabajaba en la consultora que les comento, esta valoración todavía era incipiente, no era inicial, no se estaba dando al 100%, pero ahora he investigado y sí. Entonces, aquí en la imagen, en el gráfico, podemos ver que el instrumento de declaración de impacto ambiental, el DIA, va desde una categoría 1, que es un nivel de impacto leve, luego pasa por el moderado, que es semidetallado, y termina en el detallado, que tiene todos los capítulos que te pide el SENACE, y es por los impactos significativos, y es una categoría 3. Aquí quería recalcar la participación ciudadana. ¿Por qué es importante la participación? No sé si alguno que me comentó que trabajaba en proyectos de inversión, en minería, me puede indicar ahí por el chat si alguna vez ha escuchado sobre esto, sobre la participación ciudadana. Si me pueden dar ejemplos también ustedes, sería genial, y así no solamente hablo yo, sino ustedes también. Piden la palabra a Rosángela y le abrimos el micro para que comenten si alguna vez han presenciado estas reuniones donde se da la participación ciudadana. Entonces, me comentan por el chat si gustan. Entonces, continuamos. Entonces, la participación ciudadana, ¿qué es? Es un proceso dinámico, flexible e inclusivo. No siempre fue así, pero ahora se le da muchísimo hincapié porque, como hemos visto, hay diferentes conflictos sociales, ¿no? Y entonces se trata de involucrar desde el comienzo, desde la planificación a la ciudadanía, para que se sienta parte del proyecto y no excluido. Entonces, por eso se les dice que es un proceso dinámico, porque se trata de que sea de ida y vuelta, no solamente que la empresa proponga las cosas, sino que también la sociedad civil, la ciudadanía, proponga o dé algún feedback de cómo se puede dar las situaciones. Flexible, para que los dos conversen, ¿no? Y se dé esta flexibilidad de acuerdos. E inclusivo, porque se pretende que desde el día 1 que la empresa quiere entrar,
esté la participación ciudadana, que se sustentan en mecanismos orientados al intercambio amplio de información y diálogo para contribuir al diseño y desarrollo responsable. Además, también pretende ser sostenible para los proyectos de inversión. ¿Por qué se habla de proyectos de inversión? Esta palabra siempre me llamó la atención. A ver, coméntenme en el chat. ¿Por qué creen que se llaman proyectos de inversión? ¿Por qué no le pusieron otro nombre? Mientras yo tomo un poco de agua. A ver si me ayudan. Los más participativos, me acuerdo, Felipe, si usted, Carmen. Si no quieren hablar, solamente escriban en el chat. ¿Por qué proyectos de inversión? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan proyectos de inversión? ¿Por qué se llama así? ¿Nadie? ¿Alguien comentó, Rosangela? Sí, es correcto. A ver, yo lo leo. Comentó Hilary Camila Jardín Camarra. ¿Por qué el proyecto se plantea en un ambiente que a la larga pueda traer ganancias a la empresa? Porque el proyecto se plantea en un ambiente que a la larga puede traer ganancias a la empresa. Sí, Alex dice, son recursos financiados por el Estado. No necesariamente. A veces la inversión es privada. Hay proyectos que son público-privada, pero generalmente los proyectos de inversión son privados. Pero sí, digamos que de cierta manera, por ejemplo, dicen que es un proyecto de inversión porque hay un intercambio monetario, ¿no? Siempre en un proyecto, cuando hay construcción, cuando hay explotación, siempre hay un intercambio monetario. Obviamente, el Estado gana por medio del canon, si es que es minero, por ejemplo, y la empresa va a ganar regalías, va a ganar lo de la venta del mineral, si fuera también el caso de minería, ¿no? Pero también luego, más adelante vamos a ver también un proyecto sostenible que fue cooperación internacional. Hay mucha cooperación internacional del gobierno de Alemania, por ejemplo. Y esto es por fondos, ¿no? Fondos internacionales de ayuda mutua. Alemania es un país, podríamos decirlo, rico, ¿no? Con bastantes recursos, su economía va bastante bien, entonces hay diferentes cooperaciones internacionales que tratan de ayudar a países de Latinoamérica, no solo el Perú, a diferentes, Ecuador, Chile, ¿no? Y claro, hay ciertos, bueno, esto sí es un tema ministerial, ¿no? Pero hay ciertos intercambios, favores, ayudas internacionales. Seguramente han escuchado. Ok. Entonces, ¿cómo pueden participar los ciudadanos en esta participación, no? Y aquí en el gráfico que vemos a la izquierda, ahora actualmente, antiguamente no era así, pero ahora he encontrado que la participación se da antes de la elaboración incluso, ¿no? Cuando yo trabajaba en esta consultora ambiental, se daba durante, pero ahora antes de la elaboración. Es decir, la consultora contratada por la empresa que se encarga del proyecto de inversión, contrata una consultora que está adscrita al Ministerio del Ambiente, ¿no? Que tiene todos los permisos, por así decirlo. Y es la que se encarga de hacer el EIA, ¿no? O el instrumento necesario. Lo hace antes, durante la elaboración y también después, ¿no? Y durante la evaluación, dice ahí. ¿Cómo pueden participar los ciudadanos? Asistiendo, informándose y presentando sus opiniones y aportes durante los talleres, audiencias públicas que se convoquen en el marco de evaluación del proyecto. Además, presentando oportunamente al SENACE sus observaciones y comentarios a los EIA detallados que se encuentran en la etapa de evaluación.
Entonces, por ejemplo, también, no sé si han escuchado a veces de que algunas comunidades, bueno, tienen un líder y contratan a veces a ONGs, ¿no? No debería ser así, pero hay veces. O contratan a ciertas otras, tal vez, consultoras para que los guíen en este plan, ¿no? Entonces, porque obviamente a veces hay ciudadanos que tal vez no puedan entender, porque es complicado muchas veces, ¿no? La terminología a veces no es tan coloquial, entonces necesitan asesorarse. Hay veces que se asesoran bien, hay veces que tal vez no tan bien, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero lo que se implanta o lo que quiere el SENACE es que haya una colaboración mutua antes de la elaboración del estudio. ¿Y cuál es el involucramiento de los pueblos indígenas? Porque tengamos una idea aquí, ¿no? Que es que una cosa es la participación ciudadana, personas que viven en ciudades netamente urbanas, pero otra cosa es cuando los proyectos de inversión se dan cerquísima a pueblos indígenas, ¿no? Los aymaras, o no contactados de la selva, o diferentes, ¿no? Estos son, ya es otro involucramiento, ya entran otras características. Por ejemplo, en la elaboración de los ya detallado, se vela por la identificación de los pueblos indígenas, sus condiciones de vida y los posibles impactos en su forma de vida. Porque imagínense, ¿no? ¿Qué pasa si este proyecto de inversión se da cerca a una comunidad que su ingreso mayor es en la pesca? Y uno de los impactos que va a ser este proyecto de inversión contamina el río. Obviamente, a la larga, el pueblo indígena o morirá porque pescará peces contaminados o se quedará sin comida porque los peces morirán a la larga, ¿no? Entonces, es otro tipo de impacto, ¿no? Mucho más significativo en este caso. Y así muchísimos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si sus terrenos se ven contaminados y ellos netamente se sustentan de agricultura, ¿no? Y así muchísimos otros recursos naturales. Entonces, durante el proceso de participación ciudadana se convoca de manera específica a los pueblos indígenas, que generalmente son los más impactados, ¿no? Para que puedan participar en los talleres, las audiencias públicas y demás mecanismos de participación ciudadana. Se aplican mecanismos interculturales para mejorar el entendimiento e intercambio de los pueblos indígenas. Entonces, pongámonos a pensar, cuando elaboraba el PowerPoint para la clase, me ponía a pensar de qué sucede si estos pueblos indígenas no tienen ni siquiera nivel primario. ¿Cómo van a entender la elaboración de un proyecto, los impactos que esto va a generar, ¿no? Qué difícil este involucramiento, ¿no? Si bien puede ser que la empresa tenga todas las ganas de hacer esta participación, que sea activa, flexible, que sea mutua, ¿no? Pero ¿qué pasa si la otra parte, en este caso los pueblos indígenas, no lo entienden? Es complicado. ¿Qué piensan ustedes? Es complicado. ¿Qué podrían hacer en este caso? A ver, coméntenme en el chat. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se daría? ¿Qué sería lo mejor, lo óptimo para la empresa hacer ahí? A ver, los leo. ¿Qué podrían hacer? Pongámonos a pensar. Campañas gratuitas de capacitación. Y aparte, si es que este grupo de pueblo indígena no entiende o le cuesta, ¿qué podrían hacer? ¿Sería elegir por ellos,
pensando en que va a ser lo mejor para estos pueblos indígenas. Gracias, Brian, por tu participación. Ok, sigamos entonces. Entonces, ahí les dejo la reflexión, ¿no? Para que se pongan a pensar en eso. A veces solamente culpamos a la empresa privada, pero también cuando están atados de manos por esto, ¿qué se puede hacer, no? Esperar que todos que actúen de buena fe, ¿no? Que siempre se actúe para el bienestar de estos pueblos. Y aquí una pregunta importante. ¿Por qué es importante la evaluación de impacto ambiental? O sea, ¿qué nos trae de beneficio a nosotros, ¿no? La sociedad, al Estado, ¿no? Identificar impactos positivos y negativos, como les mencioné, del proyecto, que ayuda a la anticipación de posibles cambios. Siempre, toda actividad, recuerden esto, toda actividad del hombre va a tener una repercusión, positiva o negativa, ¿no? Positiva porque trae ingreso de dinero para la comunidad, para el contexto en el que se está dando, ¿no? El canon minero, por ejemplo. Positivo porque me construyeron un puente y voy a poder cruzar diariamente y ya no tener que darme toda la vuelta y perder tiempo, ¿no? Positivo porque me permite mayor facilidad para transportarme, ¿no? Por ejemplo, el tren. En este caso, en Lima, aquí, la línea 1 y ahora la línea 2, ¿no? Que también tuvieron su EIA, ¿no? Su evaluación de impacto ambiental. Y negativos, ¿cuáles serían? ¿No? Negativos, el ruido, ¿no? Por ejemplo, el tren, muchas personas del área de influencia del tren, de toda la línea, se quejaba al inicio de los ruidos, porque, claro, en las estaciones hay un micrófono, ¿y qué pasaba con las casas que están al frente, no? Se escucha siempre. El sonido de las puertas cuando se abren y se cierran, el momento de la construcción, ¿cuánto tiempo fue de meses, ¿no? De la construcción. Entonces, todos esos impactos negativos. Pero, ¿qué me trajo también? Me trajo movilizarme mucho más rápido. La gente de Villa El Salvador, que es un distrito en el sur, antes tenía que llegar, por ejemplo, a San Juan de Lurigancho, y ahora lo hace, ¿en cuánto? 60, 1 hora y media, creo, un poco menos, a diferencia de cuánto se demoraría si fuera en micro, en taxi, en carro, ¿no? 3 horas. Entonces, eso es lo importante de la evaluación de impacto ambiental, identificar estos impactos, ya sean positivos o negativos, porque nos ayuda a anticiparnos a los cambios que siempre van a haber. Luego, al identificar podemos realizar estrategias de manejo ambiental y medidas de mitigación. ¿Qué son las estrategias de manejo ambiental? Es decir, si voy a cambiar un espacio porque voy a poner desmonte de la actividad industrial que voy a hacer, ¿qué voy a hacer con ese material, ¿no? Con ese desmonte que estoy sacando? ¿Lo voy a movilizar a algún lugar? ¿Lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a disponer? Entonces, esas son las estrategias que va a utilizar la empresa para manejarlo sosteniblemente, acorde al ambiente, ¿no? Tratando de no contaminar. Y las medidas de mitigación, ¿qué es? Como su nombre lo indica, ¿no? Mitigar un impacto. Ya contaminé, ya hice que cambiara, por ejemplo, el tipo de suelo, ya no hay jardín, erosioné el camino. ¿Qué voy a hacer para remediarlo, para mitigar ese impacto? ¿Ok? Y por último, monitoreo y control de esos impactos durante las etapas del proyecto, inicial, intermedio y final, ¿no? Planes de cierre. Entonces, tengo que armar todo un plan de monitoreo y control de esos impactos. ¿Por qué? Porque los tengo que medir, porque los tengo que encauzar, ¿no? Tengo que ver cuánto me van a contaminar, cuánto voy a poner también positivo, cuántos puestos de trabajo estoy dando, cuánta gente de otro lado estoy trayendo y dándoles más comodidades. Entonces, eso es el monitoreo y el control de esos impactos.
Entonces, como les había comentado al inicio, ¿qué es la certificación ambiental? ¿No? Es un término, me parece que es bastante utilizado hoy en día, y trata de obtener, así como obtenemos el diploma del curso hasta a finalizar el diplomado, el diploma, las empresas buscan a partir de SENACE y su evaluación de impacto ambiental que se apruebe este estudio. Y que se apruebe es a veces muchísimos meses, ¿no? Porque siempre cuando se presenta el documento, nunca, me parece a mí, por la experiencia que he tenido, nunca se le da el visto bueno en uno, ¿no? Siempre la empresa, en este caso la consultora que elabora el estudio, en concordancia con la empresa privada, dueña del proyecto, siempre tiene observaciones, así se llama, observaciones. Puede ser del ANA, puede ser del CERNAMP, puede ser de que la participación ciudadana no fue positiva, que aún tienen reclamos, que el SENACE te observe que tu plan de monitoreo no es correcto, que tu plan de impactos, ¿no? Tu identificación de impactos no es correcto. Entonces, siempre va a haber como una ida y vuelta, ¿no? Se presenta el documento, te regresan el documento y así hasta que el SENACE con sus expertos, porque eso sí, acuérdense que cuando la empresa, la consultora ambiental, trabaja con diferentes especialistas, ¿no? Ingenieros ambientales, hidrólogos, geólogos, ¿no? Biólogos, y no solamente biólogos en general, sino especializados en animales de tierra, aves, en reptiles, un montón de especialistas que tienen que ver toda la flora y la fauna que está en esa línea base, ¿no? Y cómo se va a recuperar si hay un impacto. Entonces, el SENACE pretende que haya un control, una prevención y siempre un monitoreo para que no se escape nada de ese impacto. Entonces, se trata de asegurar inversiones sostenibles. Con eso, teniendo una certificación ambiental, el SENACE te da tu sello, tu aprobación para asegurar inversiones sostenibles. ¿Y qué quiere? ¿Cuáles son los objetivos para esa certificación ambiental? La protección de la salud, la protección de la calidad ambiental, la protección de áreas naturales y la protección de los sistemas de vida. Diferentes sistemas de vida, ¿no? Animales terrestres, biología marina o acuática, si fuera lago, río, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta protección de pueblos indígenas, ¿no? Así que después de una certificación ambiental, es como el sello de aprobación de que tu documento está correcto, el SENACE después de eso te dice, tu proyecto va. A partir de ahí ya se pueden ejecutar todo lo planeado por la empresa, ¿no? La explotación, toda la planificación, toda la ejecución del proyecto de inversión que se ha considerado. Ok, entonces ya hemos visto este primer punto de profundizar en el proceso de evaluación de impacto ambiental y su importancia, y hemos visto por qué es importante. Y ahora vamos por el segundo punto, que es analizar las herramientas y metodologías para llevar a cabo un EIA efectivo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? A ver, voy a ver las preguntas. A ver, dice, Gianfranco nos dice, tratar de hacerles entender, ¿sí? Por ejemplo, Nazaret comenta, folletos gráficos, cuando hice la pregunta, ¿no? Sobre los pueblos indígenas. Me parece genial, ¿no? De hecho, habrán personas que no saben ni leer, ¿no? Entonces, folletos gráficos es muy importante, sobre todo. Y ¿saben qué les digo? Imágenes reales, ¿no? No siempre gráficos de dibujos, sino tal vez realmente hacer, no sé, un trabajo de diseño gráfico. Y Hilary nos dice, es complicado porque a veces
Si no los van a entender, sí, pues es complicado. A veces no se da la oportunidad de entenderse, ¿no? Ahí a veces sucede que hay conflicto. Ok, bien, gracias por su participación. Entonces vamos a ver algunas herramientas. Como hemos visto, la LEIA tiene diferentes etapas, ¿no? Tiene que haber una descripción de un proyecto, tiene que haber la descripción y análisis detallado de las zonas y poblaciones aledañas. Esta es una etapa de elaboración, ojo. Luego también tiene que haber una identificación de los posibles impactos negativos y positivos de un proyecto y definición de acciones para prevenirlos, potenciarlos respectivamente. Luego tiene que haber una etapa de evaluación por el Estado y es ahí, en este proceso ya, en la etapa de evaluación, es donde se da la certificación ambiental. Entonces, ¿quién es el responsable de elaboración y evaluación? El responsable de elaboración del documento es el titular del proyecto, quien contrata a una consultora ambiental registrada, como les había comentado. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es impulsar los posibles impactos positivos del proyecto y prevenir, reducir y corregir los posibles impactos negativos. Entonces, como ven en la imagen, hay diferentes especialistas que toman muestras. Y saben que la metodología y cómo se presenta el documento, si bien hay diferentes capítulos que vimos, no sé si lo puse aquí, no, pero ¿se acuerdan que les mostré algunos puntos que tenía que tener todo el informe, empezando con el resumen ejecutivo? Las consultoras tienen sus metodologías particulares, ¿no? Es como si fuera una tesis de grado, pero en base a los capítulos, ¿no? Entonces, no hay en sí un formato, me refiero a qué matriz, qué cuadro, pero sí te detallan qué es lo que tiene que tener. Entonces, básicamente la metodología es en base a lo que decida la consultora en conjunto al titular del proyecto, ¿no? Entonces, aquí les he colocado un diagrama que habla sobre los métodos para comparar. Hay diferentes métodos, ¿no? Así como hay, por ejemplo, herramientas para constatar la opinión del público, encuestas, focus group. Entonces, la empresa, en este caso la consultora, decide qué métodos va a utilizar para comparar. Hay una condición ambiental antes de la acción humana, hay simulaciones, experiencias anteriores, condición ambiental con acción humana presente, ¿no? Hay todo un plan de manejo ambiental, mitigación, compensación. Miren, este del plan de manejo ambiental que implica mitigación, compensación, contingencia, seguimiento, les cuento, por ejemplo, cuando estuve haciendo mi tesis de licenciatura, yo hice en la ciudad de Morococha, el ejemplo que les mostré el martes pasado, ¿se acuerdan? Cerca de La Oroya hay un pueblo Morococha y la empresa que está ahí es Chinalco. Entonces, ¿qué quería Chinalco? Pasar del pueblo antiguo que estaba cerquísima al Tajo, pasarlo a 4.000 kilómetros más arriba, ¿sí? Por ahí. Entonces, lo que pretendía que era, tenía que hacer obviamente un EIA detallado, tenía que hacer todo un plan de manejo que implica que compensación. Imagínense, compensar quiere decir muchas veces darles dinero, ¿no? Te compro tu terreno y aparte te doy una casa, ¿no? Porque obviamente tenían que sacarlos del lugar donde vivieron toda su vida. Entonces, eso es compensación. Y cuando hay compensación, ustedes seguramente han escuchado en las noticias, uy, es todo una conversación de muchos meses, ¿no? Ahí entran los relacionistas comunitarios, ¿no? Estos especialistas que tratan de tener una conversación con la población para llegar a un acuerdo. Y también hay toda una metodología de resolución de conflictos, ¿no? Cuando hay un conflicto, ¿qué pueden hacer?
bueno, y hay veces que el conflicto escala, ¿no? Hasta hemos escuchado en las noticias cuando han secuestrado a algunos ingenieros. Entonces, esto, un tema bastante delicado, esto de la compensación y sobre todo mapear, es decir, identificar las contingencias, también hacer un seguimiento. Y para eso está el plan de participación ciudadana. En el plan de participación ciudadana también me acuerdo que hay unos acuerdos, ¿no? Acuerdos entre la población y la empresa. ¿Qué se acuerda? ¿Qué no se, qué están en contra, ¿no? Y tratar de convencerlos, ¿no? Llegar a ciertos puntos que sean flexibles, que sean cómodos para ambos. Y bueno, en la línea base también, o en el condicionamiento ambiental antes de la acción, hay una descripción del área de influencia. Ojo que hay área de influencia directa e indirecta. Esto también lo determinan entre la consultora y la empresa dueña del proyecto de inversión. Hay una línea base que es cómo encontramos, básicamente la línea base es cómo se encontró el espacio antes del ingreso de la empresa, políticas y legislación ambiental, que siempre deben estar apoyadas, ¿no? Imagínense cuando no había legislación ambiental, ¿no? En la clase pasada que vimos todo el marco normativo, la empresa podía hacer lo que quería, básicamente, ¿no? Porque no había de dónde agarrarse. ¿Cómo le dice el Estado peruano lo que quiere si no había legislación, ¿no? La empresa, muchas de ellas trabajaban y no tenían en cuenta la población, no tenían en cuenta los planes de manejo ambiental, no tenían en cuenta si contaminaban o no, cuál era el seguimiento, los límites máximos, los estándares. Entonces, qué importante se dan cuenta es el marco normativo, las políticas, la legislación ambiental. Luego también el ámbito de aplicación y bueno, también la participación nuevamente ciudadana. Luego el impacto ambiental. ¿De qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me señala? Que es una alteración significativa del ambiente de carácter positivo o negativo. Cuando son directos, involucran pérdida parcial o total de un recurso o deterioro de una variable ambiental, contaminar agua, talar bosques, erosión, pérdida de biodiversidad, ¿no? Hasta pérdidas humanas puede ser, ¿no? Y cuando son indirectos, inducen y o generan otros deterioros sobre el ambiente. Inundaciones, ¿no? Indirectos quiere decir que no es por parte de la empresa o del proyecto, sino son contingencias, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Niño inundó el puente que se construyó. Ok, hubo un estudio de impacto ambiental, ¿no? Se estudió de que no se contaminara con tanto ruido, con tanto polvo particulado, pero si vino el fenómeno del Niño es algo natural, ¿no? Entonces hubo inundaciones, pero que no son directos, ¿no? Esos son impactos indirectos que se da alrededor del proyecto, pero que no es causa directa del proyecto, no lo ha ejecutado él. Entonces, eso también, esas contingencias también tienen que prever. Luego, en el proceso de evaluación del impacto ambiental, como les comenté, la consultora ambiental puede elaborar la metodología que desea y que la que mejor le convenga para explicar todo el proceso que te pide el CEIA o el SENACE en este caso. Entonces, pero generalmente encontré este flujograma, ¿no? De cómo lo pueden elaborar, ¿no? Siempre es una descripción de la propuesta, luego hay una selección o screening, definición de alcances, que es el scoping, el análisis de impactos, la mitigación, y se dan cuenta cómo las flechas van interrelacionadas, ¿no? No siempre van como consecutivas, sino qué cosa identifica con qué cosa. Luego de la mitigación, la revisión, la toma de decisión y el seguimiento. Y se dan cuenta que la participación ciudadana va desde la definición de alcances
del scoping hasta el seguimiento y así hasta plan de cierre. Entonces, generalmente los ingenieros que planifican esto hacen un Gantt, que es la delimitación de tiempos. Si quieren, googleenlo. Es como elaborar un Excel con tiempos, pero es un programa que ya te saca los tiempos en que se va a dar cada etapa. Entonces, así determinan cuánto proyectan, ¿no? Hacen una proyección de cuánto me voy a demorar en hacer esta parte, en hacer la otra, y aparte es el trabajo en conjunto de los diferentes especialistas. Entonces, el proceso de IA suele implicar la contraposición de opciones, la propuesta de medidas paliativas, la preparación de un informe y el subsiguiente un seguimiento y evaluación. Una vez finalizado un proyecto, se realiza a veces un examen a posteriori para determinar hasta qué punto las predicciones de Leia se ajustan a la realidad. Entonces, esta parte cuando les menciono lo del seguimiento, no solamente es, o sea, generalmente puede pasar lo que uno se predijo en un inicio, ¿no? Cuando se elaboró, pero cada 5 años, si no me equivoco, debe haber una actualización, ¿no? del estudio de impacto ambiental. No solamente, por ejemplo, yo hice mi estudio en el 2020 y no queda así, ¿no? Pueden pasar diferentes cosas hasta cuando agregas una nueva parte o o adquieres un nuevo terreno para agrandar la empresa, tienes que volver a hacer un estudio de impacto ambiental porque ya no es la zona que comenzó, ¿no? No es el ámbito geográfico que identificaste al inicio, sino ahora hay un nuevo espacio que tienes que determinar, que tienes que volver a describir su línea base, que tienes que identificar cuáles son tus planes de monitoreo, qué dice la población, tal vez está más pegado al área de influencia donde está la población. Entonces, en verdad es un proceso evaluativo constante. Por eso está el seguimiento al final, porque se tiene que hacer a posteriori ajustar ese informe a la nueva realidad, ¿no? De impactos directos o de impactos indirectos, ¿no? Ok. ¿Hay alguna pregunta? Mientras tomo... ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto, ha elaborado, ha sido partícipe de algún estudio de impacto ambiental? ¿O ninguno? Dígame sí, no, por el chat mientras tomo agua. ¿Habían escuchado sobre el estudio de impacto ambiental antes? Sí. Ok, gracias. Hilaria ha dicho sí, en la universidad llevan un curso. Cintia dice no. Ok. Andrea no. No, escucho en la universidad. Sí. Ujú. Ok, Duber dice sí, sí he escuchado. También. Ok. Entonces, todo este proceso de evaluación de impacto es bastante engorroso, ¿no? Es de muchos meses de trabajo e involucra a muchísima gente, ¿no? Antes de la inversión, antes de la ejecución, mejor dicho. Entonces, a veces cuando pasa algo que no se determinó en la evaluación de impacto ambiental, a veces yo me pongo a pensar de cómo no lo identificaron, ¿no? Y ahora vamos a ver, a veces para identificar algo negativo, es mejor con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, encontré este proyecto. ¿Qué sucede cuando un IA no es efectivo? ¿No? Por ejemplo, aquí es el proyecto Hidrovía Amazónica. He tratado de buscar proyectos que no solamente sean en Lima, sino en otras partes del Perú,
para que todos se sientan incluidos, como me comentaron la vez pasada, son diferentes departamentos, ciudades del Perú. Entonces encontré EIA, porque el EIA puede ser en una gran consultora, puede darse de la mejor manera, con las mejores expectativas, ¿no? Pero no siempre está bien, ¿no? Al final no sucede lo que lo que se trató de predecir, ¿no? Entonces, este proyecto de la hidrovía amazónica tuvo un montón de vacíos técnicos. Entonces, ¿qué sucede cuando un EIA no es efectivo o no lo hacen bien? Por ejemplo, el área de estudio no es integral, pues no considera la conectividad longitudinal y lateral de los ríos. Porque como ustedes saben, así en la imagen 1, nos situamos en la imagen 1, el río cambia, ¿no? Cambia de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Entonces, se debe considerar tal vez un área de influencia mayor, considerando las cochas, ¿no? Considerando todos los rumbos que ha tomado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, haciendo todo un historial del río, ¿no? Porque de hecho hay fotos, imágenes satelitales que se pueden comprar o adquirir para ver la conectividad longitudinal del río. Porque puede ser que el río pase por cierta zona, pero dejó de pasar por 5 años y el 6º año volvió a pasar. Entonces, y no se consideró, entonces inundó toda la zona, ¿no? Imagínense que reubicaron en la población en una zona que antes había río, se inunda. Entonces, eso se debe prever. Luego, en el segundo punto, el periodo de análisis de las mediciones en campo y de las modelaciones no considera el escenario crítico. En la época de crecimiento no hay malos pasos. Entonces, aquí habla sobre que las mediciones en campo no fueron las correctas, ¿no? Hubieron seguramente modelaciones de algunos sucesos, de algunos espacios, y no se dio de la mejor manera. Entonces, se debe de identificar cuánto tiempo de análisis tengo que hacer esto para llegar a un punto en el que yo diga, bueno, es mejor hacerlo de 10 años, de 5 años, ¿no? Considerar una variable de tiempo mucho mayor. Es mejor a veces más que menos. En el punto 3, no se ha medido el transporte de sedimentos de fondo. Esto es muy importante. El tema de los sedimentos es muy importante, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos espigones. No sé si han visto en el mar, ¿no? Hay espigones para, por ejemplo, no sé, para un embarcadero de botes, ¿no? O quieren, un club pide a IMARPE o a la Marina de Guerra que necesitan que las olas no sean tan grandes, ¿no? Que necesitan más espacio de playa. Entonces, el tema de los sedimentos es muy complicado y se debe hacer con mucho cuidado estos estudios. Entonces, eso también podría ser, por ejemplo, sobre todo en un espacio de río, como vemos en la imagen, es importante porque por así decirlo, el perfil de este río no siempre se va a dar así, sino, imagínense, en temporada alta se inunda, hasta dónde se inunda, o hay mayor generación de sedimentos, ¿no? Que es el sedimento es la tierra, ¿no? El elemento que se ve ahí, en este caso el de la selva, arcilloso, ¿no? Por su color. En el 4 dice, no se ha aplicado adecuadamente la normativa del CONAMA con relación al número propuesto de puntos de muestreo de sedimentos fluviales. Otra vez hablan de los sedimentos fluviales, ¿no? Que es muy itinerante, es muy cambiante. En los ríos, sobre todo, es así. Entonces, hay que tener, como les digo, mucho cuidado. Y es un tema bastante técnico esto de los sedimentos, ¿no? Hay estudios, pero sí, hay que tener mucho cuidado. En el punto 5 dice que por qué no hubo un EIA efectivo, las áreas de vertimiento han sido identificadas sin evaluar la tridimensionalidad del flujo de agua. El área de vertimiento, ¿no? También determinar esto.
porque si no genera contaminación. Imagínense que esas aguas sean contaminadas, ¿no? Generalmente las que botan los buques, los botes, los barcos, realmente son aguas residuales, ¿no? De tipo desagüe, ¿no? En el punto 6, el análisis de erosión lateral no considera los diferentes estratos de sedimentos y sus propiedades a lo largo de los márgenes de los ríos amazónicos. Otra vez sedimentos. Los sedimentos pueden causar de que el brazo de un río tenga menor caudal, ¿no? Y eso al menor caudal implica que ya no va a haber a veces tanta profundidad, ¿no? Se tiene que medir todo eso para que sea navegable, o en época de sequías no es navegable, ¿no? Me imagino muchos escenarios. En el punto 7 dice, no se ha contemplado la conectividad y posibles efectos de las áreas adyacentes de gran importancia para el país, como la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. En este caso, a ver, estaba muy cerca del Parque Nacional Pacaya-Samiria, entonces no se había contemplado la conectividad, tal vez, ¿no? De la biodiversidad. Los animales no dicen, oye, por aquí está el proyecto, no puedo pasar. No es así, ¿no? Entonces, deben de prever eso. Y por último, los ríos amazónicos cambian, como les comenté, año a año y no se ha previsto la formación de otros malos pasos en el futuro. Entonces ahí vemos la imagen, ¿no? De un señor donde el sedimento llegó, entonces ya no se puede navegar, ¿no? Se vuelve innavegable. Entonces, considerar eso, sobre todo, como les digo, que los ríos en la selva son muy itinerantes, ¿no? Son muy cambiantes, entonces considerar esos aspectos, sobre todo en un EIA que tiene un proyecto de hidrovía, es sumamente importante. Y también considerar que en la selva uno de los mayores movimientos se da en lancha, ¿no? En lancha, en bote, es su mayor transporte, en muchos casos, ¿no? Bien, entonces, hemos visto el proceso de evaluación de impacto ambiental y su importancia. Hemos analizado herramientas y metodologías para llevar a cabo un EIA efectivo. En este caso, para llevar un EIA efectivo, tenemos que considerar diferentes aspectos, ¿no? Y por ende, los especialistas deben ser calificados, ¿no? Sobre todo en proyectos de inversión de gran envergadura, porque la experiencia a veces habla mucho, ¿no? El especialista puede decir, bueno, yo trabajé en un proyecto y se dio estos casos, ¿no? Hay que implementar de tal manera. También hay especialistas que proponen metodologías con mayor dimensión, o también especialistas con mayor tacto para la participación ciudadana, ¿no? Relacionistas comunitarios. Entonces, creo que cuando se hace un proyecto de inversión para llevar a cabo un EIA efectivo, se deben considerar tres cosas, ¿no? Los especialistas que trabajan en la consultora, de todas maneras, la experiencia de la consultora, y también considero que cuánto inversión quiere hacer la empresa privada para hacer estos estudios. No es lo mismo hacer estudios de 1 año, 2 años, o recopilar información de varios años, o tecnología, ¿no? Implementar tecnología variada e importante. Entonces, creo que estas herramientas y metodologías, si bien lo plantea la consultora, es importante también cómo lo enfoca, cómo lo va a llevar. Y por último, vemos estudios de caso de proyectos sostenibles e exitosos y cómo se gestionaron los impactos ambientales durante su aplicación. Entonces, aquí les he traído varios ejemplos para no centrarnos solo en minería, porque es el ejemplo más clásico. Les muestro aquí uno en el área de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Este está ubicado en el Callao, en Lima, y se identificaron 3 impactos de esta planta de tratamiento, o también se le llama PETAR,
para disminuir la palabra planta de tratamiento PETAR. Entonces, ahora les comento por qué hubo este impacto ambiental, social y empresarial. Y no todos negativos, ¿eh? Antes el agua residual generada en las zonas de Lima, del norte y del centro hacían su descarga directa al mar, imagínense. Entonces, con la entrada en funcionamiento del proyecto PETAR Taboada, la contaminación al mar se redujo significativamente, obviamente, ¿no? Si antes se descargaba directamente, ahora se trataba previamente. Desde el comienzo de las obras hasta octubre del 2012, la construcción de la PETAR de Taboada se extrajeron más de 30.000 metros cúbicos de basura. Ello contribuyó significativamente a la recuperación de la playa Taboada. En específico, el proyecto contribuyó de manera inmediata a la mejora del medio ambiente y del asentamiento humano Santa Beatriz. Entonces, esta planta de tratamiento es una de las, estuve leyendo, y es una de las más grandes de Sudamérica. Porque aquí tengo el dato, me parece. Es una de las más grandes, al igual que la PETAR, seguro, esta sí han escuchado, de La Chira, que está en el distrito de Chorrillos. Y juntas, tanto la Taboada como la PETAR de La Chira, tratan el 80% del desagüe de Lima. ¿Y cómo lo hicieron? Esta es una asociación, no solamente es, aquí es el ejemplo que les daba, ¿no? No solamente es una inversión privada, sino es un APP, que es una asociación pública privada. Entonces, hubo dinero de un inversionista privado y del Estado. Porque a veces ustedes saben que las inversiones del Estado demoran mucho por falta de dinero, por decisión política. Entonces, a veces las obras necesitan ser público-privadas para que haya ese impulso. Aquí otra imagen, les coloqué otra imagen del agua. Miren, aquí se observa claramente la basura, toda el agua contaminada del desagüe, básicamente. Entonces, la descarga de las aguas residuales al mar producía eutrofización. ¿Qué es eutrofización? Es cuando el agua se llena de individuos vegetales, ¿no? Pueden ser diferentes plantas, así como plaga, y no permiten que entre la luz solar. Al no entrar la luz solar, ¿no? Los peces y todas las especies bióticas se mueren. Entonces, no hay una recirculación del agua. Luego hay un proceso de contaminación en lagos, en ríos y en océanos, que consiste en el crecimiento excesivo de algas y bacterias. Ese es el tipo de contaminación que hay, ¿no? Y como afectación principal se tiene la mortalidad masiva de peces y crustáceos. A través de la APP, o sea, de la Asociación Público-Privada, la PETAR Taboada, se buscó alcanzar los estándares adecuados para los coliformes fecales, protegiendo así los recursos ictiológicos del litoral, peces, del litoral marino de la costa de Lima. Entonces, esta PETAR ha cambiado de por sí la calidad del agua que se extrae, bueno, en este caso que se bota al mar, gracias al tratamiento que se da previamente. Y así debería ser, ¿no? Otro caso no solo de saneamiento, pero también de construcción, es la central hidroeléctrica de Poechos. Como saben, estas centrales hidroeléctricas también tienen que tener un EIA detallado. Y estos son casos de éxito. Por eso se les había puesto como ejemplo, ¿no? Entonces, la central hidroeléctrica, ¿qué trata, no? Trata de aprovechar de una fuente renovable que es el río. En este caso es de Piura, el río Piura, me parece, y aprovechó la caída de agua para generar electricidad, lo que realiza la central hidroeléctrica. Y esto abastecerá el sistema eléctrico interconectado nacional. Entonces, estuve buscando información de la central hidroeléctrica y fue una inversión de 14 millones de dólares.
Y aquí fue una inversión del Estado de Alemania, bueno, del país de Alemania, ¿no? Una cooperación internacional para que se realice, ¿no? Y esta central hidroeléctrica ha potenciado, da una potencia instalada de 10 megavatios. Y hay un aprovechamiento de una fuente renovable y la energía que es producida abastece a la provincia de Sullana. Entonces, aquí se benefician miles de personas por la generación de la electricidad a partir de lo hidroeléctrico. Entonces, estuve investigando sobre esta central y ella detallado, ha considerado los diferentes aspectos y tuvo una aprobación del SENACE para, ¿no? Le dio el visto bueno para realizarla. En cuanto al área de construcción, por ejemplo, aquí les he traído este ejemplo de este puente increíble que está en Loreto, en la selva del Perú, y solamente se necesita, como no ha habido tanto impacto, porque fue un tramo, como vemos en la imagen, solo el SENACE le determinó que sea un día, o sea, una declaración de impacto ambiental. Es decir, ya no tuvo que hacer todos los capítulos de un EIA, sino solamente una declaración de impacto ambiental. Y esto es mucho más corto, ¿no? Es un documento más escueto, porque la carretera Bellavista más San Salvador, el estrecho, así se llama, todo lo que conecta, tenía que determinar ciertas solamente medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación. Aquí justo les había colocado la matriz que va en el documento DIA. Pues aquí se los pongo en más grande. ¿Y qué consideran, no? Los determinan en etapas, ¿no? Por ejemplo, planeamiento, construcción o ejecución, cierre y abandono de obras, operación y mantenimiento, y cierre y abandono del proyecto. Entonces, en un día, la metodología, ¿cuál sería? Sería la elaboración de una matriz de las medidas de prevención. Mira, y en las columnas, ¿qué considera? Impacto ambiental, medio al que afecta, tipo de medida, medida propuesta y responsable. Igual en las etapas de operación, mantenimiento, cierre y abandono del proyecto. Igual, ¿qué impacto se da? El medio al que afecta, el tipo de medida y la medida propuesta. Entonces, en el día, en la declaración de impacto ambiental, es una matriz, es un documento más escueto, porque el impacto no es, como lo vimos al inicio, ¿no? De una ya detallado, no es significativo, sino es moderado. Es moderado. Y sobre todo hay impactos positivos, ¿no? Como vemos en la imagen aquí. A ver, coméntenme en el chat, ¿qué impactos positivos trae este puente? A ver, creo que han comentado. Felipe, sí, coméntanos. Buenas noches, ¿y yo? Sí, buenas Estoy noches. escuchando con atención de los últimos casos que usted está presentando, me parece interesante, digamos, lo beneficioso que ello trae, pero yo quisiera, yo soy cajamarquino, y en Cajamarca tenemos, pues, bastantes problemas, digamos, con los impactos ambientales negativos de las empresas mineras. Ajá. Y una de las más grandes que, bueno, por diferentes motivos fue paralizada, el proyecto Conga, por ejemplo. Pero hace poco yo he leído el caso de Minera Antamina en Ancash, donde se ha hecho una modificación del MEIA, o sea, se ha modificado el estudio de impacto ambiental a tal punto de que esta empresa ha sido autorizada hasta 2036, creo que tiene, digamos, vigencia su licencia social. Y dígame, ¿está tan bien efectuado su estudio? Digamos, ¿ha cumplido con todos los estándares ambientales exigidos para que le hayan dado esa licencia o, bueno, ese permiso?
Y lo que no sucede en otras empresas, como Cajamarca, quisiéramos, por ejemplo, que el proyecto Conga ya se destrabe, porque, claro, ahí también hay implicancias políticas, pues, ¿no? Fue, digamos, paralizado ese proyecto por razones políticas, por un fulano que en ese tiempo fue presidente del gobierno regional y que hoy felizmente está preso por ladrón, ¿no? Y nosotros estamos pagando eso, digamos, en toda la pobreza. Cajamarca, no se olvide, está en un departamento tan rico en recursos naturales y está, sin embargo, en segundo lugar de pobreza. Es algo totalmente indignante para cualquier peruano, digamos, que tenga dos dedos de frente, ¿no? Es mi comentario, señorita. Gracias, Felipe. Ok. Sí, bueno, se supone que si le han dado esta licencia, ¿no? Tanto social como la certificación ambiental cuando se le aprueba el EIA, se supone, ¿no? Claro, se supone que todos los requerimientos que involucra el EIA, todos los capítulos, están bien elaborados. Claro. Pero, claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces, de que lo hagan correctamente, ¿no? O que hay algunos intereses, como ya sabemos, políticos, ya Claro, más que todo. vista de la realidad, ¿no? Puede ser que le hayan dado esta licencia hasta el 2036 o más, pero, pero sí, o sea, como le digo, ¿no? Del dicho, o sea, a veces el papel aguanta todo, ¿no? Se tendría que hacer una evaluación, ¿no? Pero si se le ha aceptado, en este caso, debería estar correcto, ¿no? En primera instancia se debe asumir eso, que está correcto. Y le comento esto porque cuando yo estaba en una empresa, una consultora ambiental, habían muchísimas trabas, ¿no? Bueno, considero que en la consultora en la que yo estaba era legal, ¿no? O sea, no hay soborno, no había soborno ni nada, ¿no? Y aparte tenía estándares de calidad internacional, entonces, como le digo, ¿no? Había muchísimas trabas para que salgan, para que se dé esta certificación ambiental. Entonces, yo quiero pensar de que como la empresa en la que trabajé, hay muchísimas que luchan para que se den, ¿no? Correctamente estos pasos para la elaboración del EIA. Pero claro, como no puedo dar fe de que todo sea así, ¿no? Esperemos que sí y asumamos de que sí, estén tratando de hacer lo correcto. Sí, pues es lo que un poco, digamos, no sorprende, pero de todas maneras llama la atención, digamos, porque otras empresas no lo pueden lograr, ¿no? Ajá, sí. Claro, yo conozco un poco no muy de cerca, pero algo sé de Antamina, he visitado. Efectivamente sí cuidan algo, ¿no? Pero de todas maneras de haber contaminación hay, pues. Pero digamos, de eso a darle, digamos, esa licencia social, ese permiso hasta el 2036, pues que ninguna otra lo ha conseguido, tengo entendido hasta ahora, ninguna otra empresa, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes empresas que sí, pero sí, pues tendría que leer, ¿no? El resumen ejecutivo, a ver qué proponen, pero Antamina, ¿no? Antamina me dijo. Sigue, Antamina. He escuchado que tienen bastantes proyectos positivos de remediación, entonces a veces eso también lo ayuda. Pero de que tiene problemas, sí ha tenido problemas, también he escuchado. Bueno, es que todo Claro. no puede ser limpio, ¿no? 100%. Entonces, tal vez, sí, tendría que leer el resumen ejecutivo para ver, ¿no? Qué tan bien han hecho su EIA. Lo voy a considerar para la próxima. Gracias. Gracias. Ok, entonces sigamos. Esto, como les digo, ¿no? En el área de construcción del puente. Entonces, me gustaría que también en el chat digan, ¿no? ¿Por qué aquí en este puente que vemos, ¿no? Que pasa un río, ¿qué impactos positivos le da a la población aledaña? ¿Qué impactos? A ver, coméntenme, ¿qué se les ocurre? En el chat díganme, ¿qué impactos positivos vemos? E impactos negativos también, los dos. A ver, a modo de ejercicio, ¿qué impactos positivos y negativos en esta construcción del puente? A ver, voy a estar viendo sus comentarios. Comercio, Elena nos dice sí. ¿Qué más? De hecho, mayor fluidez del comercio, ¿no? Puede haber un mercado mucho más barato en un lado y la gente puede pasar fácilmente. Turismo, totalmente de acuerdo con Alex.
se da mucho el turismo, sobre todo no, y en la selva, ¿no? Qué mejor que un puente para interconectar dos ciudades y potenciar el turismo. Carmen Rosa también nos dice mayor turismo. ¿Qué más? Viabilidad de transporte, sí. Se gana tiempo. Imagínense cuando no había el puente, se tenía que esperar un bote, ¿no? Solamente transporte fluvial y no agarrabas tu carro e ibas y cruzabas a la otra ciudad. ¿Qué más? Ah, positivo, Nazaret nos dice conexión entre pueblos. Exactamente, ¿no? Conexión. Imagínense que un pueblo generaba un tipo de yuca, ¿no? Que es básico en la selva, o de plátano, ¿no? Y que al frente no. Entonces, esto da comercio, accesibilidad, conexión en menor tiempo, aspecto socioeconómico positivo, así es, de cualquier tipo, ¿no? Social y económico, como indica Jocelyn. Mayor fuente de trabajo entre ciudades, así es, ¿no? Así como les comenté la interconexión de que puede lograr un tren, una línea del tren, igualito una línea como el puente, ¿no? Transporte, también puede haber, por ejemplo, una nueva línea de transporte público que haga que pasar a las personas también, ¿no? No todos tienen un transporte privado. Entonces, mayor fuente de trabajo entre ciudades, sí, ya dijimos, ok, muchas gracias. Alex, Wilfredo, Carmen, Alex, Cintia, Nazaret. Y hemos visto positivos y negativos, a ver si nos ponemos a pensar qué impactos negativos hay en la construcción de un puente. ¿Qué piensan? Generación de residuos, ya, en la elaboración del puente tal vez. Ruido, exactamente, Carmen Rosa, ruido, ¿no? Cuando se construyó, imagínate cuántos animales vivían ahí y se espantaron por el ruido de la construcción, de colocar los postes, ¿no? Para los cables, para las, todas las, todos los fierros, todo lo que involucra la construcción, ¿no? Sedimentos, si es sedimentos, aunque no lo crean, los sedimentos se agrupan en esos postes gigantes que han colocado para los cables, para levantar el puente, muchísimo sedimento. Entonces, hasta, por ejemplo, en un día podríamos colocar como impacto eso, ¿no? ¿Qué pasa si los sedimentos se acumulan de tal manera que no dejan pasar el transporte fluvial en esa zona? Polvo de los camiones al pasar, contaminación por el smog, ¿no? Por el CO2 de los camiones en esa zona que tal vez no había, reubicación de especies también. Exacto. ¿Cuántos animales, como les comento, ¿no? Han podido espantarse por la construcción y no volver? Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más impactos negativos? En las tres etapas básicas de un proyecto, ¿no? Cuando se construyó, cuando se ejecuta actualmente y al término. ¿Qué sucedería si es una mala construcción? ¿Qué sucedería? Posibles accidentes. Exacto. ¿Qué más sucedería? ¿Qué sucedería si, como iba a decir, no, el puente no se cayó, se desplomó? ¿Qué pasaría? Así es, Gianfranco, me ha leído la mente. ¿Qué pasaría? Sí, Felipe. Pues, aumenta la inseguridad ciudadana, digamos También. ahí, por ejemplo, la aparición de bandas de narcotraficantes, sicarios, etcétera, que hoy está de moda, ¿no? Antes de repente no había. Exacto. Imagínense que en un pueblo había tráfico de personas, mayor facilidad para el tráfico de ambas ciudades, ¿no? Claro. El tráfico ilícito de drogas también, la facilidad de llegar a un pueblo a otro, a
la conexión de otras ciudades que tal vez antes era mucho más difícil y ahora mucho más fácil. Exacto, la delincuencia, dice Elena. Franco también dice, afecta a las especies, sí, también a las especies, no solamente del río, sino de la zona alrededor, ¿no? De todo el área de influencia del puente. Y también con la llegada de esa facilidad del puente llegan otros inmigrantes, ¿por qué no, no? Unas zonas que vivían más alejadas y ahora se ubican, han visto que en la imagen también se observa que han colocado mucho más comercios, casas. Entonces, eso también, ¿no? Y al haber mayor cantidad de población, ¿qué más hay? ¿Qué genera la población todos los días? Casi 1,5 kilos. ¿Qué genera más? Residuos sólidos, exactamente. ¿Y qué pasa si en esas ciudades no hay una correcta gestión de residuos sólidos, no hay un relleno sanitario? ¿Dónde bota la basura la gente? Al río. No, Exacto, en el río, ¿no? Imagínense que no hay relleno sanitario, no hay botaderos, la gente bota en el río y se produce, imagínense que antes no se botaba basura porque no había tanta gente y ahora hay un montón de gente que genera 1,5 kilos de residuos sólidos y el camión de la basura no pasa por ahí y lo bota en el río, ¿no? Como pasa en el río Rímac, como pasa en diferentes ríos del país, ¿no? La mayor facilidad del ser humano para deshacerse de sus residuos es botarlo en el río. Y sobre todo porque cree que no le va a afectar, ¿no? Al final le afecta de alguna manera. Los olores, las enfermedades. La basura bota tantos líquidos contaminantes, ¿no? Que eso se respira al final. Entonces, alteración del ciclo hidrológico, exacto. Los peces, ¿no? Los peces no están detenidos, la fauna que aparece ahí. Sí, Felipe. Claro, hay una mayor depredación de la fauna existente, de la flora, por ejemplo, deforestación, mayor deforestación, quemas de árboles, Exacto. y otros aspectos que en realidad traen, pues, contribuyen a lo que es el cambio climático también, ¿no? Así es, exacto, claro. Entonces, un impacto positivo, claro, puede generar muchas cosas, pero un impacto negativo creo que puede generar mucho más, ¿no? Contaminación río arriba, contaminación río abajo, porque como les mencionaba, los animales, todas las especies no están detenidas en un solo lugar, ¿no? Nadan, se desplazan y se contamina todo. Entonces, a tener cuidado con eso, ¿no? Y por último, me parece que es la última diapositiva. ¿Cómo se gestionan los impactos ambientales? ¿Cómo se gestionan? Bueno, se gestionan, he colocado 4 razones importantes. Restauración y monitoreos ambientales. Los impactos, como les dije, siempre van a ocurrir, ¿no? Impactos desde que nosotros respiramos, ¿no? Botamos CO2, generamos basura, compramos ropa, electrodomésticos, compramos un snack en la calle, ¿no? Y generamos plástico, vamos al supermercado, compramos y nos dan bolsa, y así 1,000 cosas, ¿no? Entonces, siempre estamos generando un impacto. Entonces, ¿qué se debe hacer en un proyecto? Obviamente, de gran envergadura, de gran inversión, restauración del espacio y monitoreos o chequeos ambientales, ¿no? Que puedan ayudar a corregir o a mermar, es decir, disminuir el impacto que se genera, sobre todo cuando es un estudio de impacto ambiental detallado, porque ya sabemos que genera un impacto significativo, es decir, grande, ¿no? Luego tiene que haber una planificación y diseño sostenible. ¿Qué quiere decir diseño sostenible? Es decir, que a largo plazo se puede sostener y que no va a repercutir en otras poblaciones, no va a agarrar nuevos recursos y contaminarlos y no va a comprometer, como dice la definición de sostenible, no va a comprometer los
recursos de las poblaciones futuras. Entonces, eso implica considerar la eficiencia energética. ¿Qué es eficiencia energética? Eficiencia energética es de, por ejemplo, el cambio de es un ejemplo básico, ¿no? Pero creo que va bien con esa palabra. El cambio de un foco normal a un foco LED que te va a durar muchísimo tiempo más que un foco convencional, no tradicional. Y sobre todo porque va a ahorrar luz, ¿no? Va a ahorrar energía. El uso de materiales renovables, eso también podría ser un diseño sostenible, ¿no? Considerar un proyecto con uso de materiales renovables o reciclables, ¿no? Como les comenté la clase pasada, ¿no? Hay proyectos que utilizan materiales renovables y reciclables, ¿no? Por ejemplo, tengo tal cantidad de papel, entonces voy a hacer voy a implementar ese reciclaje de papel en una construcción, por ejemplo, el reciclaje de la madera. Ahora hay muchos muebles que se hacen de este material conglomerado de madera, ¿no? Para hacer nuevos muebles, para hacer infraestructura de madera, que es de madera reciclable. La minimización de residuos, ser consciente, ¿no? Ser consciente de que estoy generando tantos residuos, entonces trato de minimizarlos. Como les dije, ¿no? Tal vez no comprar una cosa que me va a durar una semana, sino tal vez comprar algo que me va a durar un año y no voy a tener que gastar y botar tan rápido un recurso, ¿no? Un elemento. Y la conservación de recursos naturales, ¿no? Obviamente, la biodiversidad, lo biótico, es sumamente importante porque eso nos da vida, ¿no? Es la cadena trófica de cierta manera siempre te va a afectar, ¿no? No porque yo bote mi basura y me deshaga de ella un día, no quiere decir que no la voy a volver a ver y no quiere decir que eso no va a contaminar una especie, va a matar la especie y luego otras personas se va a contaminar y esa persona me puede contaminar a mí, enfermándome. Entonces, se dan cuenta que es toda una cadena, ¿no? No es un hecho aislado, ¿no? Todo tiene una repercusión con el tema de la naturaleza. Y sobre todo porque los recursos naturales nos dan, ¿no? Por ejemplo, los árboles nos dan oxígeno, nos dan salud, nos dan nos dan recursos, nos dan nuestros alimentos, también los animales, ¿no? Las abejas, el picaflor, ¿no? Aunque no lo crean, repercute en muchos aspectos. Luego, el cumplimiento normativo, para algo está en el cumplimiento normativo. Si se da a carta cabal el cumplimiento normativo, creo que se llega a buen puerto, sobre todo para considerar ciertas normas, ciertos estándares de calidad ambiental, ciertos límites máximos permisibles, ¿no? Estos estándares, esos instrumentos ambientales están dados por algo, ¿no? No solamente se están dados porque sí, sino hay un estudio previo de por qué ese límite es ese y no uno más alto, ¿no? Porque el espacio, por ejemplo, puede tal vez recuperarse si es que solamente se emite cierta cantidad, por ejemplo, de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, o de efluentes, ¿no? Cuando es líquido, se puede llegar a recuperar. La naturaleza es muy sabia y se puede llegar a recuperar, pero si se pasa de eso y no se cumple nada del marco normativo de las leyes, entonces hay un exceso y obviamente se llega a un punto de no retorno. Y la participación comunitaria, considero que es uno de los puntos más importantes porque la población aledaña sabe, ¿no? Tiene ese conocimiento muchas veces ancestral de qué sucede, cuando el río pasa por tal lado, cuando el río pasa por el otro lado. Entonces, comunicarse con la población considero que es uno de los puntos más importantes porque hay toda esta sabiduría, el pueblo tal vez es de familia que vive muchísimos años y les puede dar tal vez una retroalimentación, ¿no? A diferencia de hacer solamente estudios, y también porque el tema de, como hemos comentado, la licencia social para evitar diferentes conflictos, ¿no? Los conflictos no llegan a nada bueno, a veces llegan solo a violencia, ¿no? A matanza. Hemos visto tantas noticias sobre esto, y creo que es mejor
llevar la fiesta en paz, ¿no? Entonces, la participación comunitaria desde el inicio de un proyecto de inversión es sumamente importante para gestionar los impactos ambientales. Porque no solamente, acuérdense que los impactos ambientales es hacia la naturaleza, hacia la biodiversidad, hacia los animales, sino también al espacio de salud que implica el contexto del ser humano, ¿no? Si haces un impacto, generas un impacto negativo ambiental, va a repercutir en la salud del ser humano. Entonces, esa participación comunitaria o de pueblos indígenas o del área de influencia es muy positiva para gestionar estos impactos, que siempre se van a dar. En todo proyecto de inversión se va a dar, pero minimizarlos, monitorearlos, va a ayudar y sobre todo actualizarlos, ¿no? Porque no siempre van a ser los mismos. Pueden aparecer otros que tal vez en un primer momento no se consideraron, pero después salen a la luz y se tienen que incorporar a los proyectos. Entonces, sí, eso. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Qué creen más? ¿Cómo se pueden gestionar los impactos ambientales de otra manera? Un comentario, Gabriela. Sí, Felipe. Bueno, actualmente se habla, pues, seguramente usted sabe también del enfoque de una salud. El enfoque de una salud contempla, pues, ahora lo que es la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. En realidad hay una interconexión entre esos tres tipos de salud, digamos, tan estrecha que no se puede, digamos, hablar sin tener en Puede cuenta separar, ni no se uno ni puede el separar. otro. Gracias. Entonces, ese es un enfoque nuevo y muy, digamos, que es necesario ir conociéndolo porque desde hace tiempo, como repito, esa interconexión, si se afecta la salud animal, se afecta el ambiente y se afecta también la salud humana, ¿no? Eso creo que es central hoy por hoy y pues que tiene que ver con, digamos, también mitigar o reducir algún tipo de impacto ambiental, ¿no? Así es, sí, claro, todo está interrelacionado, ¿no? No podemos delimitar un impacto hasta cierto punto, ¿no? Porque al final en la naturaleza, en la vida real, todo está intercomunicado, ¿no? No Así podemos es. pretender que una especie animal, por ejemplo, que toma de un río o de un lago contaminado, no vaya y enferme a otro animal, o no vaya y tome de otra agua y muera ahí y su cuerpo ya tiene los contaminantes y no contamine también ese espacio, ¿no? Se relacione con otros animales y también los enferme, entonces, o es cazado por una persona, la persona se lo come y también se contamina, se enferma, ¿no? Entonces, creo que en el ambiente, en el espacio, está todo intercomunicado y tenemos que considerar eso, ¿no? Eso, la salud, como lo dijiste bien, del ambiente, de la persona y de todos los seres vivos. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiere contar algo, que quiere comentar, alguna duda, alguna opinión? ¿Rosángela? Sí, Sí. No sé si tienes algo que decirles, algo que, porque aquí es mi última diapositiva. ok, genial, estimada. En unos momentos voy a estar enviando la asistencia, por favor, estimados participantes. Unos momentitos, por favor. Última preguntita, Gabriela. Sí, Felipe, dime. De la sesión anterior, las diapositivas, yo no le he podido bajar, no sé si lo han colgado Ah, o cómo va a ser eso, porque es muy importante, digamos, tenerlo para dar un repaso, estar leyéndolo, ¿no? A mi modo de ver. sí. Rosángela me parece que te lo va a alcanzar, ¿no, Rosángela? Las diapositivas de la clase pasada. Es correcto, se están subiendo toda la carpeta de recursos. Justamente ahí va a entrar.
Ok, es que, estimados participantes, muy buenas noches. Espero han disfrutado muchísimo la clase del día de hoy junto a la ingeniera Gabriela Monzón. Sí que ha sido una clase demasiado fructífera y buena para todos ustedes. Estimados participantes, por favor, rellenar su asistencia del día de El hoy. registro de la asistencia también, ¿no? Sí, es correcto. Justamente lo estoy enviando al chat del Meet para que ustedes se puedan registrar. Recuerden que la asistencia va a sumarles puntos extras para que ustedes puedan obtener su nota más alta en su constancia de estudios al finalizar este diploma. Sí, gracias. Ok, Felipe, gracias a ti. Estimados participantes, de igual manera, como se lo comenté a Felipe hace unos momentitos, la carpeta de recursos se comparte en el grupo de WhatsApp, así que ustedes van a poder acceder a esta carpeta con toda accesibilidad y sin ningún inconveniente hasta que finalice el diploma. Posterior a la finalización del diploma, esta carpeta se va a cerrar y se va a tener abierta únicamente para los participantes que accedan a su paquete de acreditaciones. Se va a estar subiendo en esta carpeta lo que son las diapositivas de la clase y a la vez las grabaciones de las mismas para que ustedes puedan estar pendientes y atentos a cada uno de ellos. ¿Tienen alguna duda, estimados participantes? Por favor, no duden en comentarla en estos momentos para poder ayudarlos. El link para registrar la asistencia, por favor. Sí, ya lo envié al chat del Meet, Felipe. Ah, ok, gracias. De igual manera lo voy a estar enviando nuevamente en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan entrar directamente, porque muchas veces no se puede ingresar a través de la plataforma del Meet, pero lo voy a estar enviando nuevamente al grupo de WhatsApp para que puedan acceder todos ustedes. De igual manera, no olviden que pueden comunicarse el número de su asesora educativa, que es Angélica Barzola. Como comenté hace unos momentos, bueno, mejor dicho, al inicio de la clase, ella ha tenido una sesión el día de hoy, por lo tanto no ha podido acompañarlos, pero en las siguientes sesiones ella va a poder estar con ustedes sin ningún inconveniente. Estoy aquí dejándoles su número corporativo para que se puedan comunicar con ella en el caso que tengan alguna duda o deseen adquirir su paquete de acreditaciones. Una consulta, hasta día se tiene que pagar el tema de acreditación, ¿cierto? Claro, hasta el día de hoy es la accesibilidad al pago promoción, puesto que el precio regular es de 200 nuevos soles. Entonces, tenemos un pago promoción activo únicamente hasta la segunda clase, como es el día de hoy, el segundo módulo, para que todos ustedes puedan acceder a su paquete de acreditaciones a un módico precio. Recuerden que también se pueden acceder a este paquete y separar su pago promocional con un adelanto de quizás 20 soles o 30 soles, así que no tienen ningún inconveniente. Tratamos de darles las mejores posibilidades a nuestros participantes y accesibilidades. Bien, listo, estimados participantes, entonces no tener ninguna duda adicional al respecto en lo que respecta a este diploma. ¿Cuál es el monto promocional? El monto promocional que tenemos activo es de 99.90. Perdón, creo que me pareció escuchar que informó que se puede separar con 30 soles, o me estoy equivocando. Sí, es correcto, Franco. Puedes separarlo con 30 soles y posteriormente se programa una fecha siguiente para que tú puedas completar tu inversión y de esta manera acceder a tu paquete de acreditaciones. Ah, ok, gracias, perfecto. Ok, genial, Franco. Un gusto. Gracias, Abigail. Espero haber respondido tu duda, Aid. Estamos en un descuento del 50%. Una preguntita en mi caso, señorita. Yo estoy trabajando en una zona donde no hay, pues, digamos, una entidad que para hacer el depósito. Entonces, tendría que ir digamos, a mi provincia donde resido, que es generalmente el viernes por la noche, estoy llegando a medianoche, y el sábado sería, ¿no? Pero me dice que hoy día está venciendo este plazo promocional. Ok, me comentas tu nombre, tú eres Felipe Figueroa, ¿verdad? ¿Me comentas Felipe Figueroa, sí. tu número de Sí, teléfono? actualmente ahorita donde estoy trabajando es un lugar un poco inaccesible, pues está aislado del mundo. Ok, entiendo, no te preocupes. ¿Puedes citarme tu número de teléfono, por favor? 955 955. 698-099. Ok, Este es el WhatsApp. Ok, 955-698-099. Felipe Figueroa Chávez. ok, Felipe. En este caso se va a estar separando tu vacante, puesto que tenemos también algunas excepciones para los participantes conforme hay peticiones al respecto, ¿no? Al tener tu petición, vamos a poder esperarte hasta la fecha del día sábado para que Sí, puedas pues, acceder a tu paquete de acreditación.
Esa era mi preocupación. Gracias. Ok, genial, Felipe. Bien, estimados participantes, sin más que decir, pues habíamos culminado con todas las preguntas que tenemos con respecto a los participantes y con respecto también a la clase del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho la ponencia de la ingeniera Gabriela Monzón. Que tengan muy buenas noches y por favor nos reencontramos todos nosotros el día jueves 21 a las 7 de la noche, a la misma hora, para el tercer módulo de este diploma profesional. Que tengan muy buenas noches y nos vemos.